Y vamos a comenzar en Washington con el nuevo escalamiento de las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció sanciones a familiares de Maduro y 6 empresas que transportan crudo venezolano. El comunicado menciona a 3 sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, 2 de ellos, Frankie Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, a quienes acusa de ser narcotraficantes que operan en Venezuela. Les recuerdo que ambos fueron condenados en Estados Unidos a 18 años de prisión en el año 2017. Fueron liberados, cumplieron solo una parte de la pena por la administración Biden a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses. Las sanciones incluyen a un empresario panameño que, dice el Tesoro estadounidense, se ha beneficiado de contratos lucrativos con el régimen y facilitado el envío de productos petrolíferos. Sobre la embarcación petrolera incautada por Estados Unidos en costas venezolanas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que el buque se dirigirá a un puerto de Estados Unidos y que la intención es incautar el petróleo a bordo. Agregó que el proceso legal se estará realizando de manera estricta y que el Departamento de Justicia obtuvo la orden de incautación de este tanque, de esta nave, de esta embarcación, pues para proceder esto el día de ayer. Pero vamos ya con lo último, hay mucho pasando, mucho desde Washington, pero vamos a Caracas con las reacciones y lo que ya ha recabado hasta ahora Osmari Hernández. Buenas noches. Gaby, buenas noches. Te saludo. Ayer comentábamos justamente un comunicado en el que Venezuela reaccionaba a la incautación de este tanquero petrolero. Pues ya hace minutos se pronunció el mandatario venezolano Nicolás Maduro sobre el tema, pues de manera bastante airada. Aseguraba que en ese buque había 1.900.000 barriles de petróleo, que con esta acción se está inaugurando una nueva etapa de piratería criminal en el Caribe, así lo denominó, y también expresó preocupación por la tripulación de esa embarcación, pues aseguran que hasta este momento no tienen información de dónde se encuentran estas personas. Recordemos que lo calificaron de robo descarado, y también aseguraba que con esto se ratifica la tesis que ya vienen manejando de que no es por los derechos humanos, que no es por el Tren de Aragua o los manicomios, sino que es por los recursos de los venezolanos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe. Y ya he dado unas instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas, y se tomen las medidas, porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo. En esa misma locución, Gabriela se refirió también a una llamada que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aseguró que en medio de esta escalada de tensiones recibió un espaldarazo por parte de Rusia en pues defender la soberanía del país y la paz que se mantenga en Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este sentido. Me dijo, entre muchas cosas, hablamos bastante. Me dijo, quiero expresarte mi admiración por el ejemplo de la valentía del pueblo de Venezuela frente a las circunstancias que le ha tocado vivir. Y quiero que sepas que nosotros apoyamos de manera invariable al proceso venezolano, al presidente Maduro y a los esfuerzos de ustedes por defender su soberanía nacional y la paz de toda la región suramericana. Recordemos que desde el 2 de septiembre se han registrado al menos 22 ataques contra embarcaciones entre el Caribe y el Pacífico que han sido acusadas sin presentar pruebas por parte de Estados Unidos de estar vinculadas con el narcotráfico en procesos que han sido cuestionados desde Estados Unidos y también desde la comunidad internacional, que han dejado más de 73 personas fallecidas y que forman parte de esta tensión bilateral. Gabriela.
Bueno, pues seguimos atentos, Osmari, en relación con esto y las sanciones que estábamos informando. Osmari Hernández está en Caracas. Buenas noches. Vamos a hablar de lo que es esa incautación de este tanquero. Ya me acompaña Jorge Contese. Él es doctor en Derecho Internacional, profesor de la Universidad de Rutgers. Qué gusto saludarte. En términos del marco internacional legal, la pregunta es, ¿cuál es ese marco legal que permite al gobierno estadounidense incautar embarcaciones extranjeras con petróleo sancionado fuera de sus aguas territoriales, Jorge? Buenas noches, Gaby. Esta es una situación, yo diría, especialmente compleja desde el punto de vista legal por varias razones. La primera es que tú te refieres al marco legal internacional, también hay un marco legal doméstico en que Estados Unidos lo que ha dicho es que ha usado una orden judicial que ha sido emitida por un tribunal federal que autoriza la requisación, ¿no? La confiscación de este barco, lo cual pondría, al menos desde el punto de vista doméstico, de alguna autoridad, digámoslo así, jurídica. Esto contrasta con lo que hemos nosotros venido conversando respecto de lo que son los ataques en el Caribe estos meses. Y desde el punto de vista internacional, lo que ocurre acá es, el marco jurídico lo da esencialmente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Allí se cristalizan en 1982, en un tratado internacional, buena parte de lo que son principios jurídicos que existen desde mucho antes. El problema es que ni Estados Unidos ni Venezuela son parte de este tratado, pero como digo, hay varias disposiciones que obligan, no obstante un Estado sea no parte de ese tratado, es decir, es lo que se llama derecho internacional consuetudinario, ¿no? La costumbre internacional que genera ciertos marcos. Y acá habría que decir, primero, se entiende en general que los actos de piratería no los realizan estados, son actos de privados, de particulares. Por lo tanto, cuando Nicolás Maduro dice esto es un acto de piratería, bueno, bajo este tratado, bajo estos principios, eso no es correcto, es una declaración, digámoslo así, política, pero no jurídica. ¿Política? Claro, porque jurídicamente los actos de piratería no los realizan los estados, sino que los realizan agentes no estatales. Y de tu pregunta más específica, yo diría, en general, el llamado derecho de visita, así se le llama a la posibilidad de que un buque de guerra o una nave o una aeronave aborde un buque comercial, por ejemplo, en alta mar. Eso está en general prohibido, por razones obvias, salvo ciertas excepciones. Y una de las excepciones que se contempla es aquellos casos en los cuales un buque no tiene nacionalidad. Los buques están obligados a tener nacionalidad. Y si no tiene nacionalidad, entonces un buque de guerra puede hacer este llamado derecho de visita. Y esto es importante, Gaby, señalarlo, porque lo que se ha informado acá, pero falta ver la información, digamos, más fidedigna, más correcta, más clara, es que este barco habría estado operando con una bandera falsa. Y eso lo hace equivalente a un barco sin nacionalidad. Ok. Y eso implica que un Estado puede, no puede, vamos, en aguas, dicen cercano a la costa de Venezuela, perdóname. No, es que tú tienes razón. Esa es una de las excepciones en las cuales un Estado podría, en aguas internacionales, abordar otro Estado. ¿Por qué? Otro barco. Porque ese otro barco carece de nacionalidad. Y esa es una de las excepciones específicas estipuladas en este tratado. De nuevo, un tratado que Estados Unidos no ha ratificado, que Venezuela no ha ratificado, y que por lo tanto, desde el punto de vista del marco internacional, lo que habría que explorar, pero esto no se ha resuelto, no hay una definición acá, habría que explorar, es si ese principio aplica en un caso como este. Mi opinión, que la pongo acá para ustedes y para tus televidentes, es que sí aplicaría, es decir, que hay buenas razones para, no obstante ninguno de estos dos países haber ratificado este tratado internacional, este principio que impide el abordaje de un buque en alta mar, a menos que ese buque esté traficando esclavos, cometiendo piratería o que no tenga nacionalidad, podría darse en este caso. Entonces lo singular, con la información que tenemos hasta ahora, falta información, pero con lo que tenemos hasta ahora, que habría estado utilizando una bandera falsa
de otro país, de un tercer estado, Guyana, entonces podría darse una de las excepciones para el llamado derecho de visita, es decir, para que un helicóptero baje como lo vimos en las imágenes que se han difundido. En las imágenes. Pero como dices, Jorge, falta todavía información y lo que ha dado Washington es una parte de esta historia. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada esquina. En su análisis integral, Juan Manuel, ¿cómo está leyendo el tema de Estados Unidos? ¿Cómo está leyendo las circunstancias que en este momento involucran embarcaciones que se hacen estallar o la incautación de un buque petrolero como el que se incautó ayer? O bien agregar cosas tan importantes como el corolario de la doctrina Monroe de Donald Trump. Son todos estos elementos que de una u otra manera conectan en este contexto. ¿Cómo lee el conjunto? Bueno, para comenzar, creo que yo pertenezco a un grupo que creó Nelson Mandela en el año 2007, que se llama Los Elders. Y ahí lo que siempre propugnamos es por una salida pacífica a los conflictos, por el diálogo. Mandela decía algo que yo cito con mucha frecuencia: el arma más poderosa que existe en el mundo es sentarse a dialogar. Entonces, creo que este conflicto que estamos viendo, donde se están mostrando los dientes, por así decirlo, creo que necesita más diálogo y necesita una salida pacífica. Sería muy contraproducente alguna intervención militar. Creo que la propia María Corina ha evitado endosar, apoyar una intervención militar, porque eso traería unas consecuencias muy negativas y consecuencias de largo plazo. Por otro lado, la lucha contra el narcotráfico. Si hay un país que haya luchado contra el narcotráfico ha sido Colombia. Tenemos cierta experiencia en esa lucha y esa lucha no se gana hundiendo unas lanchas con narcotraficantes transportando droga. Se gana en un enfoque integral y cooperando, porque este es un crimen multinacional con unas bandas criminales que están cada vez más poderosas y más sofisticadas, desde México hasta Argentina, porque el problema no es solamente en Venezuela o en Colombia o en México, están en toda América Latina y ya viene avanzando mucho en el África. Y eso requiere cooperación, porque ellos, los narcotraficantes, el crimen organizado, sí coopera entre país y país. Y si los estados se ponen a no cooperar, pues van a estar en una situación de desventaja. Y el crimen organizado, lo que hemos visto es que ha venido avanzando y avanzando muy rápido en estos últimos años. Por eso el llamado es al diálogo, a la cooperación. Y si uno de los objetivos es el narcotráfico, pues hay que sentarse a hablar descarnadamente de cómo podemos combatir ese flagelo todos juntos de la mejor manera. Bueno, estamos sí frente a este tema que se ha colocado como un tema prioritario. Hablemos de nuevo de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, bueno, pues ha alegado que acciones específicas como hacer explotar estas embarcaciones o como lanzar la posibilidad de que pueda haber incursiones en países a partir de este corolario a la doctrina Monroe. En fin, es un conjunto de cosas que están cambiando el eje de las cuestiones relacionadas con el tipo de combate al crimen organizado, ahora visto y entendido de otra manera desde Estados Unidos. Ese es el contexto general. Hay un cambio de paradigma desde los Estados Unidos. ¿Qué piensa de eso? Pues esto es producto de
ese cambio profundo que estamos viendo en todo el sistema multinacional. Naciones Unidas cada vez está teniendo menos eficacia, cada vez tiene menos apoyo. Las potencias que crearon Naciones Unidas son las primeras que están violando las reglas que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para mantener la paz. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar es cómo reversamos esa tendencia que estamos viendo de ir debilitando el sistema multilateral, porque, repito, si no hay una cooperación entre países, todos vamos a estar en problemas serios. En el caso de los elders, el grupo que acabo de mencionar, nosotros hemos identificado unos riesgos existenciales para el mundo, que muchas veces la gente no se da cuenta cómo esos riesgos vienen aumentando. El primero, el riesgo de una guerra nuclear. No se imaginan cómo ha aumentado ese riesgo en los últimos años. El segundo, riesgo existencial, el cambio climático, pues todos estamos sufriendo las consecuencias. El tercero, se viene tarde o temprano, pero se viene una pandemia que todos los científicos dicen va a ser más poderosa y más letal que la pandemia anterior. Y cuarto, el tema que nos preocupa ahora, porque tiene que ver con nosotros tres, es las consecuencias de la inteligencia artificial. Todo eso requiere cooperación entre los países. Ninguno de esos problemas lo puede solucionar una sola nación o un solo país o un grupo pequeño de países. Eso requiere una cooperación internacional y por eso hay que volver al espíritu de lo que fue la creación de Naciones Unidas. Precisamente ayer fue el Día de los Derechos Humanos. En el año 1948 se aprobó en Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos y si vemos el día de ayer qué está pasando con los derechos humanos en el mundo, pues uno queda muy triste de cómo se está irrespetando los derechos humanos que supuestamente era una prioridad del mundo. Por eso tenemos que regresar otra vez al principio de la cooperación para poder resolver esos problemas. De otra forma vamos a estar en problemas cada vez más serios.